myschool-365.com. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro ejercicio de matemáticas, ejercicio 26, página 222, que dice lo siguiente. Se realiza una campaña de vacunación, las personas beneficiadas en las jornadas de trabajo según los datos son, y aquí nos dan unos datos. ¿Cuántos datos? Yo ya he contado los datos, en total hay 50 datos, a esto se le conoce como tamaño de la muestra. No te olvides, lo simbolizamos con N mayúscula, aunque tú vas a ver que en algunos autores lo hacen con N minúscula, pero igual, da lo mismo, es una N, ¿no? Luego dice, elabora una tabla de frecuencias para los datos agrupados, es decir, que esto, porque son muchos datos, vamos a agruparlos. Calcula el rango, el número de intervalos que consideres adecuados. Es buena esta parte, es clave, que dice que consideres adecuados, porque es una parte, como te he venido diciendo en los videos, que ya depende de ti, cuántos intervalos tú quieres hacer, ¿de acuerdo? Puedes usar varios métodos, no siempre te va a dar el mismo número, eso es irrelevante, ¿de acuerdo? La media aritmética, la mediana y la moda. Bien. Para calcular el rango, recuerda que es el valor máximo, es decir, el mayor de todos, menos el valor más pequeñito, el mínimo de todos. El valor mayor a toditos que yo he encontrado en esto es 90 y el más pequeñito que he encontrado en todos los datos es 13. Entonces, 90 menos 13 nos va a dar 77. Bien, ahora con este valor vamos a ver cómo vamos a hallar el número de intervalos. Nuevamente, cuando tienes una cantidad así, lo normal es hallar 5, 6, 7 intervalos, 8 intervalos, 9 intervalos, hasta 10 intervalos, aunque 10 ya sería demasiado para la cantidad de datos que tenemos, no es tanta como para hacer con 10 intervalos. Unos 6 intervalos, 7 intervalos estaría bien. Digamos que yo pongo que el número de intervalos, ¿sí? El número de intervalos que yo quiero es hacerlo con unos 6 intervalos. Pongamos, si yo pongo que el número de intervalos es 6, automáticamente tengo que también, aunque no nos pide, hallar una cosa que se llama amplitud. La amplitud equivale a la división del rango para el número de intervalos que yo he seleccionado, que en este caso es 6. Entonces, el rango, bueno, voy a poner así, no, número de intervalos. Entonces, el rango es 77. 77 para 6 me va a dar una amplitud con decimales. Normalmente se espera que no esté con decimales, pero si da con decimales, ya que, ¿no es cierto? Simplemente ese valor lo voy a tomar. 12.83, puedo tomarlo como 12.84, siempre redondeándolo un poquito más, ¿de acuerdo? Pero digamos que yo decido no hacerlo así, digamos que quiero hacerlo con 7. Hay una técnica que dice que descompongamos esto. Por ejemplo, esto me da a 7 por 11, eso es 77. Y claro, yo puedo hacer 11 intervalos, que es demasiado, ¿no es cierto? Te dije es mucho. O 7 intervalos, que está aceptable. Entonces, digamos que yo voy a tomar, he decidido hacer con intervalos 7. Si tú todavía tienes problemas en decidirte cuántos intervalos vas a hacer, simplemente acude al método de Sturges. El método de Sturges dice que es 1 más 3.332 por logaritmo del tamaño de la muestra, los 50 elementos. 1 más 3.332 logaritmo de 50, si hago rapidísimo ese cálculo, calculo logaritmo de 50, a eso le multiplico por 3.332, y a eso le sumo 1, nos da que es 6.66. Te indico así cómo funciona esto. Entonces Sturges dice, tapamos prácticamente esta parte. Si el número que nos ha dado es impar, se queda ese número. Pero si es par, como es en este caso el 6, le subes 1 más. En este caso Sturges recomienda que el número de intervalos sea en realidad 7. Mira cuánto Sturges nos recomendaba, y también nosotros la recomendación que hicimos por este otro método han coincidido. No siempre coinciden, pero como bien dice ahí, depende de ti. 7 intervalos son los que vamos a hacer. Entonces vamos a hallar la amplitud. La amplitud equivale al rango, no te olvides, dividido para el número de intervalos que yo he escogido. Yo como analista he escogido. Entonces el rango es 77 dividido para 7, me da 11, que claro era el valor de acá, ¿no es cierto? Bien, entonces eso significa que voy a plantear la tabla de distribución de frecuencias. Voy a poner aquí, voy a borrar, voy a poner acá más bien el número de intervalos que yo he escogido, ¿sí? Para que me dé espacio. Ha sido 7, ¿no es cierto? Y la amplitud, que es el rango para el número de intervalos, ha sido 11, ¿no es cierto? Bien, estos valores nos van a servir a nosotros para construir la tabla de frecuencias. Primero, en la tabla de frecuencias voy a hablar aquí de el intervalo, ¿de acuerdo? En el intervalo, como ves, hemos escogido 7 intervalos, vamos a plantear los 7 intervalos. Normalmente este primer valor, y aquí lo abrimos, algunos le ponen en vez de esto un guión, y aquí el corchete abierto, es lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último intervalo
7, ¿de acuerdo? Así vamos a construir la tabla. Bien, en el primer intervalo, aquí vamos a poner el valor más pequeñito de todos que ya habíamos visto que es 13, ¿sí? ¿Para qué sirve entonces esta amplitud que hallamos? Que aunque no nos pide es importante, porque ese valor es el que tenemos que sumar con este. Entonces, 13 más 11 es 24. ¿Qué significa esto? Que este valor es incluido. Aquí el 24 no es incluido, pero en el siguiente sí, por esa razón se copia. 24 más 11 me va a dar 35, lo pongo acá, 35 más 11 es 46, 46 más 11 es 57, 57 más 11 es 68, 68 más 11 me va a dar 79, ¿no? 79, y 79 más 11 me va a dar 90, que justo abarca, mira, hasta el último dato. Tienen que entrar todos los datos, es decir, si aquí me hubiera dado 89, no me servía y tenía que redefinir todo porque hay un valor que debe también entrar en la tabla. Entonces nos ha dado 90. Claro, yo te había dicho que este valor excluye, pero no importa, al último podemos hacerle una excepción e incluirle, ¿de acuerdo? Eso es, como ves, en la estadística hay que acomodarse también. Bien, listo, tengo el número de intervalos ya para mi primera parte de la tabla. Lo segundo que yo voy a hacer es calcular la marca de clase. No te olvides, a esto llamamos marca de clase. ¿Y qué es la marca de clase? Simplemente es sumar estos dos valores, es decir, tomar 13 más, este es el límite inferior, y este se le conoce como límite superior, no te olvides, porque eso vamos a tener que aplicar acá. Entonces se suma el límite inferior más el límite superior y se divide para 2. Entonces, ¿cuánto es 13 más 24? 13 más 24 igual a 37. Eso divido para 2 y me queda que es 18.5. 18.5. Hago lo mismo con los otros. 24 más 35 igual, divido para 2 y me queda que es 29.5. 35 más 46 igual, divido para 2 y me queda que es 40.5. Ahora, hay otra forma de calcular esto que yo te he enseñado en los otros videos. Que también yo puedo hallar estos valores si le sumo, por ejemplo, la amplitud. 18.5 más 11 me va a dar 29.5. Más 11, 40.5. Fíjate que más 11 me va a dar 51.5. Veamos si es que esto es cierto. 46 más 57, 46 más 57, igual, dividido para 2, me queda 51.5. Nota que también puedo hallar así estos valores. Aquí sería 62.5, aquí sería 73.5 y aquí sería 84.5. Solo por comprobar voy a hacer el último. Sería 79 más 90. Este resultado dividido para 2 y en efecto nos da 84.5. Fíjate cómo puedo hallar también estos valores si es que yo sumo más la amplitud. Por eso es importante este valor de amplitud, aunque no nos lo pide. Bien, lo siguiente que nosotros hallamos en nuestra tabla es la frecuencia. La frecuencia es hallar o ver cuántos valores entran dentro de este rango, ¿sí? Ojo, que el 24 no cuenta. Por ejemplo, aunque yo encuentre un 24, por ejemplo aquí, ese valor no lo pongo aquí, no lo cuento aquí. Entonces, ¿dónde lo pongo? En el siguiente, que en el siguiente sí viene incluido. ¿De acuerdo? Entonces digo, ¿cuántos valores entrarán? Voy a hacer una muestra y después voy a pausar el video para que no se haga tan largo. El 13 sí es incluido, no lo olvides. ¿Qué valor está dentro de este rango? Entonces yo veo que va desde el 13 y veo cuántos valores también hay hasta el 24. Yo veo que ninguno de todos estos se pasan. Del 13 al 23 sería en este caso, ¿no es cierto? El 26 se pasa. Tenemos 1. Voy a poner 1. 1. Todos los demás valores se pasan. 1 sería, no tengo más. 24. Aunque dice 24, recuerda que no lo tomamos en cuenta. No lo tomamos en cuenta, se toma en cuenta en el siguiente. Tenemos 2, bueno, hubiera sido bueno encontrarse un 14, un 15 por ahí que estén dentro del intervalo. El 63, 77, 3, bueno, solo veo 3 valores, todos los demás se pasan, ¿no? Entonces tengo un 13, otro 13, otro 13. Entonces prácticamente todos los valores que van entre 13 y 24, bueno, entre y 23 serían solo 3 valores, que en este caso habían 3 13. Y así hago con los siguientes. Ahora busco valores que estén entre el 24, incluido el 24, hasta el 35, salvo que el 35 no lo cuento. Entonces voy buscando cuántos valores, por ejemplo, el 25 sí entraría, porque está entre el 24 y el 35, y así, ¿no? Voy contando. Entonces voy a pausarlo para ir llenando esta tabla, ¿de acuerdo? Bien, espérame un momento. Bien, qué bueno que me hayas esperado.
Ahora sí, de regreso, lo que he hecho es contar, ¿no es cierto?, cuántos valores entran en cada intervalo. Por ejemplo, aquí he encontrado que hay 17 valores que van desde el 24 hasta el 35, pero obviamente sin contar el 35. Aquí sí cuento el 35, del 35 al 46, sin contar el 46, han habido 7, y así es lo que he encontrado. Para saber si está bien, basta con que tú sumes todos los valores de aquí, de FI, ¿sí? No te olvides, FI. Es 3 más 17 más 7 más 4 más 6 más 8 y más 5, que nos da un valor de 50. Porque esto es importante. Voy a poner el valor total aquí, voy a trazar una línea que indique los totales. ¿Por qué es importante esto? Porque esto tiene que coincidirnos, es decir, si aquí me da 50, voy a poner aquí, tengo unos números medio feitos. Si me ha dado 50, este número de la columna FI tiene que coincidir con el tamaño de la muestra. Voy a hacer mucho mejor esto, que me ha salido bien chueco. Y la otra columna que te voy a contar, que es importante, es la columna XY por FI, porque esa nos va a servir para contestar la siguiente. Lo que nos pide es que calculemos, ya hemos calculado el rango, el número de intervalos, hemos tanteado un número de intervalos, ahora nos dice la media aritmética. Como ves, la media aritmética tiene esta fórmula, dice que es XY por FI. Entonces voy a armar otra columna que sea la multiplicación de cada XY por su respectivo FI, ¿de acuerdo? Entonces, voy poniendo esos valores, ¿sí? Voy a dejar esto por aquí, sería 18.5 por 3. Eso nos da como resultado 55.5, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Multiplicando este valor por este, 18.5 por 3, ¿de acuerdo? Entonces, 18.5 por 3, que esto me da 55.5, es lo que estoy haciendo aquí. Lo mismo voy a hacer con estos valores de acá. 29.5 por 17. En este caso me da 501.5. El otro valor, 40.5 por 7. 40.5 por 7 es 283.5. Puedes ir comprobando tú, ¿de acuerdo? 51.5 por 4. Eso nos da 206. 62.5 por 6. En este caso nos da 375. 73.5 por 8. Eso nos da 588. ¿Sí? Y el otro valor que es 84.5 por 5. Nos da 422.5. 422.5. ¿De acuerdo? Ahí tengo ya los valores de esta columna. Y lo siguiente que voy a hacer, mira, es a calcular justamente lo que nos pide, ¿no? Nos dice que calculemos la media aritmética. Entonces, la media aritmética, no te olvides, es con esta fórmula. Es la suma de cada XY por su respectivo FI dividido para el total. ¿De acuerdo? Entonces, yo me fijo en esta parte de la fórmula. Esto es importante que tú veas. La fórmula dice que tomemos prácticamente esta columna, que es justamente la que tenemos nosotros aquí, ¿no es cierto? Esta columna. Pero este símbolo de aquí significa sumatoria o suma total. Entonces lo que tenemos que hallar es la suma total de todo esto, que voy a poner aquí abajo. Veamos cuánto nos da. Si hago 55.5 más 501.5 más 283.5 más 206 más 375 más 588 más 422.5, eso nos da como resultado 2432. Entonces voy a poner aquí 2432. Sí, en efecto, así nos ha dado el resultado. Entonces, ¿qué significa? Aquí me dice ponga el total, ¿no es cierto?, de esta columna. Entonces, el total de la columna XY por FI, que es lo que he calculado, el total es 2432. Dividido para n, que es el tamaño de la muestra, que es 50. Entonces veamos cuánto nos da el promedio o media aritmética. Entonces 2432 dividido para 50 nos da como resultado 48.64. Entonces esto es 48.64. Y como ves, ya hemos obtenido el primer cálculo, ¿de acuerdo? Lo segundo que voy a hacer para las cosas que nos piden es hallar la frecuencia acumulada, ¿sí? Esta columna de aquí, FI,
y la columna de la frecuencia acumulada, que le ponen con F mayúscula, FA, no sé cómo lo hagan en tu colegio, yo voy a poner frecuencia cum de manera general para indicar que es la frecuencia acumulada, ¿de acuerdo? Ya depende de cómo lo hagan en tu colegio. La frecuencia acumulada será este valor, la columna de FI, y voy sumándole cada vez con el de abajo. Entonces, el primer valor se anota, es decir, 3. Ahora, 3 más 17, eso es 20. Sí, voy a fijarme que esté alineado, ¿no? 20 más 7 es 27. 27 más 4 es 31. ¿De acuerdo? Sí me estoy alineando. 31 más 6 es 37. 37 más 8 es 45. Y 45 más 5, eso me va a dar 50. Teniendo que este último valor de aquí tiene que coincidir con el valor de esta columna del último, ¿de acuerdo? Entonces esa es la columna, la columna de la frecuencia acumulada. El primer valor se anota y va sumando con el siguiente y anota su respuesta aquí, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso es lo que vas haciendo. ¿Por qué es importante esta columna en la construcción de nuestra tabla de distribución de frecuencias? Bien, porque ahora vamos a responder lo que nos dice a continuación. Dice que calculemos la mediana, que no es lo mismo que la media, voy a poner la mediana aquí. Y la mediana tiene justamente esta fórmula. M es límite inferior, entonces voy a hacer caso a lo que nos dice. ¿De acuerdo? Dice, la mediana es igual al límite inferior. Pero bien, ¿el límite inferior de quién? Recuerda que en cada intervalo, este es su límite inferior y este es su límite superior. Pero entonces tengo varios límites inferiores, varios límites superiores. ¿A qué límite inferior se hace? Recuerda que la mediana siempre está en la mitad de los datos cuando estos están organizados, de menor a mayor o de mayor a menor, como yo lo he hecho, ¿de acuerdo? Esto es que estén organizados. Entonces, si la mediana está en la mitad, yo debo dividir este valor para 2, es decir, el total de datos, si son 50, estará en la posición 25. Entonces, 50 dividido para 2 me va a dar 25. Bien, este dato no es la mediana. La mediana es ahora hallar quién está en la posición 25. Entonces, te voy a indicar. Para la mediana me voy a servir de la frecuencia acumulada. ¿Sí? Esta columna me va a servir para la mediana. ¿Cómo? Voy a ver cuál de estos valores contiene al elemento 25. Estos valores lo voy a contar como la posición de cada elemento. Tengo que encontrar el elemento en la posición 25. Este llega hasta la posición 3, este llega hasta la posición 20, eso significa. Y este todavía no contiene, ¿no?, el elemento de la posición 25. Este ya lo contiene. El 27 ya contiene el elemento de la posición 25. Entonces yo sé que la mediana va a estar aquí. Voy a permitirme encerrar. Bueno, voy a encerrarlo con azulito, ¿sí?, para identificar la mediana. Quiere decir que la mediana está justamente en este intervalo de aquí. Porque este contiene a la posición 25. Y eso porque me he basado en este, ¿de acuerdo? Sí es cierto que se pasó, pero ya es por un poco. ¿Ya? Entonces el primero que ya alcanza ya a contener el elemento 25, en este caso, porque eran 50 datos, la mitad 25, ese va a ser donde está la mediana. Y ahora, sí, ¿cuál es el límite inferior que dice la fórmula? Entonces, recuerda, límite inferior, límite superior. Entonces, el límite inferior es 35. Entonces, pongo 35. Luego dice más. Ahora, por anteo, ¿no es cierto?, la línea de fracción dice n dividido para 2. Pero n dividido para 2 ya lo calculé, es 25. ¿Sí? Entonces, n dividido para 2 me dio 25. Menos, mira lo que dice. La frecuencia acumulada, pero anterior. Entonces voy a la frecuencia acumulada. Obviamente hacemos referencia a esto, pero la anterior. ¿Cuál es la anterior a esta que estamos analizando? La anterior es esta. Recuerda que esta es, voy a poner así, esta es la anterior. ¿Sí? De donde está la mediana, obviamente, ¿no? Pues como ya hemos identificado en qué fila está la mediana, la frecuencia acumulada anterior es 20. Entonces voy a poner 25 menos 20, ¿de acuerdo? Y abajo me dice la frecuencia, ojo, fíjate que es solo F, no es de F acumulada, del intervalo en el que estoy. Entonces el F, voy a la columna, aquí si hago uso de esta columna, del intervalo en el que estoy es 7. Entonces aquí pongo el valor de 7. Ponga atención a todo el proceso que hago. Y eso dice que multiplico por la amplitud que ya habíamos calculado en el ejercicio, la amplitud era de 11. Entonces bien, hago este cálculo, la mediana es por tanto... sería 35 más, voy a hacer este cálculo de arriba, 25 menos 20, eso es 5. 5, puedo hacer, ¿no es cierto?, este valor que me quedó 5, multiplicar por 11 y dividir para 7, o viceversa, dividir para 7 y multiplicar por 11, da lo mismo.
5 por 11, y eso es igual, y dividido para 7 nos da como resultado 7.86. 7.86. Entonces resulta que la mediana en mi ejercicio ha sido 35 más 7.86, me da como resultado 42.86. La mediana ha sido, por tanto, 42.86. ¿De acuerdo? Entonces no te olvides, primero hay que identificar en qué fila está la mediana, y eso se hace dividiendo n para 2, viendo cuál de la frecuencia acumulada contiene a este elemento. Bien, para la moda ahora vamos a aplicar, ya no es como los datos no agrupados, no, bastante sencillo, cuál es el que más se repite. Aquí tenemos que aplicar este dato, pero sí vamos a conservar el principio de cuál es el que más se repite. Entonces, para la moda nos vamos a basar en la columna de la frecuencia acumulada, ¿de acuerdo? La frecuencia absoluta, no la acumulada. Para la moda en esta de acá. Y lo que sí voy a ver es cuál es el que tiene más FI. El que tiene más FI. ¿Cuál es el que tiene más FI? Yo veo que de todos, este tiene más FI. Entonces, bien, toda esta columna de aquí, toda esta que voy a señalar en rojo, toda esta fila, mejor dicho, hasta acá, bueno, realmente no me sirven todos los datos, realmente solo me sirve esto, ¿no? Esa es la que contiene la moda, ¿de acuerdo? La que he puesto en rojo es la que contiene la moda. Bien, entonces, aquí es igual la moda. Aquí no necesito dividir para 2, simplemente dice el límite inferior del intervalo de la moda. Entonces, aquí tengo en rojo el de la moda. El límite inferior para la moda es 24. En algunos ejercicios suele coincidir que la moda y la mediana tienen el mismo intervalo. Eso es irrelevante. Pero aquí han sido distintos. Más. Dice, vamos a ver qué es esto que tenemos aquí. Voy a poner aparte, a ver si tenemos el espacio, ¿no? A ver, voy a borrar un momento y voy a poner eso que tenemos ahí. Esto que dice delta F1 se refiere a que debo buscar el intervalo en donde estoy y restar el intervalo anterior, la frecuencia. Recuerda que en este nos basamos en esta columna. Entonces, a ver, este es el FI que nosotros utilizamos, que es 17, en donde estamos, ¿no? En el de la moda. Menos dice el anterior. El anterior es justamente este. Este es el anterior y para este es el siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, el 17 menos el anterior, que es 3, nos va a dar que esto es 14. ¿Sí? Eso sería delta F1. Y delta F2 es en cambio lo mismo el que estoy, pero menos el siguiente. ¿Sí? Es decir, en el que estoy, que es 17, menos el siguiente es el 7. Entonces 17 menos 7, eso me va a dar 10. Eso significan estos valores de aquí. Mira que F1 y F1 se repiten acá. Entonces, bien, voy a poner la moda. Voy a con esto a poner la moda. La moda es, por tanto, el límite inferior del intervalo de la moda, que hemos visto este intervalo, es 24. Voy a poner 24. Dice más, entonces pongo más, abro esta línea. Y dice, este de aquí que hemos calculado, que es la frecuencia menos la anterior, nos da 14. Este mismo valor copiamos abajo, porque eso dice, estos dos valores son los mismos. Más el delta F2. Delta F2 es la frecuencia que estábamos menos el siguiente. 17 menos 7 que nos dio 10, ¿no es cierto? Y eso multiplicamos por la amplitud. La amplitud siempre será la misma en todo el ejercicio, 11, ¿no es cierto? Y bien, entonces la moda, voy a poner este resultado, sería, veamos, 14 más 10 me va a dar 24. Entonces va a ser 14 dividido para 24. ¿Sí? Recuerda que esto me da 24, esto de acá abajo. Y eso multiplico por 11, ¿sí? Y a este valor que me dio le voy a sumar más 24. En este caso me da que es 30.42. Entonces la moda ha sido de 30.42. Bien, con todo voy a corroborar que esté bien, nada más de este cálculo. Voy a hacer solo por seguridad el cálculo. 40 más 14 dividido para 24 por 11. Que es 30.42 justamente. Como ves, así ha sido de calcular los valores. No es complicado, ¿de acuerdo? No es complicado. Lo que sí es muy extenso el análisis, construir la tabla, utilizar estas fórmulas que debo analizar bien, ¿de acuerdo? Identificar dónde se encuentra la moda, dónde se encuentra la mediana. Yo he puesto en azul la mediana y en rojo para la moda, ¿sí? Considerando estos valores, ¿de acuerdo? Como ves, es distinto a lo que pasa con los datos no agrupados, que es un poquito más sencillo, se podría decir, el concepto de mediana y moda. Pero aquí, en cambio, sí es un poquito más extenso esto.
Espero que esto te haya quedado claro, te invito a ver los siguientes videos para que profundices en esto. Si tienes dudas, contacta con nosotros a nuestras redes sociales o a nuestros contactos oficiales que vamos a estar dispuestos a ayudarte. Nos vemos en los siguientes videos.